Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Y pues estamos agradecidos de tener esta oportunidad de poder expresar lo que entendemos por el Espíritu es vital, necesario, necesidad urgente. Y el tema que hoy ha sido emitido, transmitido por el Espíritu, es un tema a reflexionar. Y realmente cuando escribía para hacer la convocación, es replantearnos el propósito y la importancia de hacer discípulos como iglesia del Cordero. Y mire, quisiera que fuéramos a niveles históricos y analizáramos, y usted pudiera analizar y pudiera meditar que la historia misma nos da a entender que todas las grandes reuniones o todas las grandes asambleas donde hubieron unas intervenciones de movimientos que los llamamos de manera correcta avivamientos. Estos movimientos, estas reuniones, como lo dice la historia ecuménica o cristianas, estas asambleas, el término correcto, estas asambleas, eran provocadas porque había una demanda, había una situación ocurriendo, había una observación o un señalamiento, una bandera que levantaba el Espíritu Santo de Dios, levantando a hombres, mujeres inquietos para poder traer una corrección, para poder traer una añadidura y poder llevar del desvío a la corrección. Entonces, es por esa razón que la convocatoria es más bien analizar nuevamente lo que emplea, lo que es ser discípulo, o por qué la importancia. El reino de Dios comienza diciendo, o más bien el envío de Jesucristo comienza diciendo a ser discípulos. Id y hacer discípulos a todas las naciones, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Ahora, si usted se fija, y ese es el llamado en esta hora, que usted líder, maestro, evangelista, pastor, necesitamos verdaderamente analizar la condición en la que estamos viviendo. Necesitamos meditar un momento dado. Digo, esto lo hablo por el Espíritu. Yo estoy hablando y haciendo un llamado a la reflexión. Solamente a la reflexión. Y que usted vea si cuando terminemos de hablar estas palabras es algo que es cónsono con lo que el Espíritu viene tratando de impartir a su iglesia. Solamente analicemos la condición de este tiempo. ¿Por qué hacer discípulos? Mire, cuando usted evidentemente, claro, primero, para poder ser un buen discípulo necesitamos comprender qué es ser discípulo. Para poder llegar a convertir o a ser discípulo, tenemos primero que reenfocarnos en el original, en la importancia. ¿Por qué? Tenemos que replantearnos unas preguntas que nos van a devolver al original, al diseño, a la visión por lo cual la iglesia fue plantada aquí en la tierra. Pero si fuéramos nada más, y usted me permitiera que pudiéramos pensar la condición en la cual se vive. Y la condición, mire, ¿por qué hacer discípulos? Bueno, mire, el primer fundamento es que el discípulo es enseñado e instruido en lo que es el reino. ¿Qué usted puede ver hoy en día? ¿Qué puede ver hoy? ¿Qué puede percibir hoy en día? Bueno, lo primero que puede percibir, lo primero que está sucediendo, la condición de la cual estamos viviendo, es que hay muchas religiones, pero no todas las religiones son reales, son verdaderas, son ciertas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues es evidente que hay falta de poder discipular, de poder capacitar. ¿Por qué? Porque ha habido una delantera del reino de las tinieblas ejecutando una falsedad o un engaño o una mentira. ¿Pero por qué? Porque ha habido un descuido, un olvido o una dejadez en lo que es convertirse en discípulo para poder hacer discípulo. Pero no hacer discípulo de un error. ¿Por qué? Porque el error no salva. Cuando uno está en un error, el error no salva. Si uno no tiene un conocimiento pleno de para qué hemos sido llamados, para qué somos formados en el Espíritu Santo, usted
y yo, y ninguna persona puede comprender el propósito real de para lo cual ha sido llamado o ha sido conquistado por la luz. La luz ha venido a morar en usted y lo ha libertado para que usted pueda anunciar las virtudes del que lo llamó. Pero eso no es algo simple, y mucho menos con la demanda de este tiempo presente que estamos viviendo. En el tiempo presente hay una gran demanda, y no es de señales, no es de milagros, y no es de buenas obras, porque si fuera así, entonces se hubieran convertido tantas falsas religiones que tiene atrapado al pueblo de Dios. Tiene mucho pueblo atrapado con falsedad. No es esa la necesidad, porque se hubieran convertido. No se han convertido porque no ha habido discipulado. Y no estamos hablando de un discipulado trivial, estamos hablando de preparar, de capacitar, de conocer las Escrituras para poder entender a qué Dios tú sirves, a quién tú sirves, por qué tú has sido escogido, por qué y cuáles son las razones. Como vuelvo y repito, es solamente una necesidad de replantearnos cuál es la condición en la que vivimos. Bueno, en el momento presente que estamos viviendo, hoy es relatividad o relativismo. Es como, esa es tu vida, es tu elección, tú puedes perderte. Pero entonces, ¿dónde está realmente el amor? ¿Dónde está realmente el ser discípulo? O más bien, el hacer discípulo. El hacer discípulos es poder convertir, es poder corregir, es poder exponer y enseñar lo que realmente enseñan las Escrituras. Hoy vamos a tocar un tema que yo diría que es la raíz, porque vamos a comenzar, así es que se comienza con la salvación. Ese es el primer tema, porque es el primer punto y es una de las enseñanzas en las cuales, si traemos esto como ejemplo, usted va a ver que solamente el mero hecho de esta palabra en el día presente de hoy choca con algunas ideas o algunas religiones que se dicen ser cristianas, pero no lo son. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Usted necesita entender que nosotros estamos bajo el reino de Dios sufre violencia porque está el enemigo entorpeciendo y embotando, cautivando las mentes para que la luz del evangelio no les amanezca, no les resplandezca. Usted necesita saber, como muchos han tratado de desvirtuar y de poner en demasiado elevado, mire, ¿cómo le digo? Se sabe, realmente sabemos que el Rey de Reyes es nuestro Señor, es nuestro Padre, pero nosotros no podemos sacar las cosas del contexto regular. O sea, mire, hay dos fuerzas en la tierra, quieranlo o no, hay dos fuerzas. Está la luz la luz y está las tinieblas. Y Satanás no quiere que el evangelio le amanezca, si fuera por él, a ninguna persona. ¿Qué utiliza? Los métodos del error. Eso está escrito. Él utiliza y emplea los métodos del error, los métodos y las estrategias, la sutileza. Pero ¿qué sucede? Si no hay una capacitación y el hijo o la hija de Dios no está discipulado, entrenado para lo que necesita hacer, pues entonces no tiene no tiene el material para poder entonces emplear o el depósito con lo cual el Espíritu Santo puede trabajar para poder, cuando Dios lo pone en diferentes cuadros, él poder expresar con claridad, mire, es por esto, porque esto es lo que está mal, esto es lo que está mal, esto es lo que está aquí. ¿Pero por qué? Porque hay una defensa. Una defensa, ¿por qué? Porque el príncipe de este mundo ha atontado y ha puesto el error como una doctrina, como una dogma. O sea, todos necesitamos saber que Jesucristo no es una media verdad. Jesucristo es el completo. Él es la verdad absoluta. Y esta verdad es la que hace libre al que está cautivo. No es una parte sí y otra parte está coja. Eso no es la fe. Eso no es el reino de Dios y mucho menos es el evangelio a lo que nosotros hemos sido llamados a capacitar a los que están extraviados. ¿Ves?
Nosotros necesitamos fundamentarnos en el fundamento que es Cristo. Para conocer a Cristo necesitamos leer. Necesitamos leer. Porque es que eso es lo más básico. Y lo elemental, amigo y amiga que me está escuchando, es leer. ¿Leer qué? Las Escrituras. Comenzar con hacernos discípulos de la palabra de Dios. Mire, hoy voy a traer un ejemplo y este ejemplo es vital, es fundamental. Este es el inicio de cualquier persona que va a ser alcanzada. Como por ejemplo, si utilizamos la Escritura, vamos a ir un momento, antes de entrar en la materia prima, quiero que leamos este capítulo y estos dos versos. Mire esto. Que si con Romanos 10, 9 y 10. Padre, en el nombre de Jesucristo, perdóneme, voy a orar antes. Padre, en esta hora, Señor, presentamos toda tu palabra delante de ti. Yo te pido tu ayuda, tu asistencia, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú eres el que convence de pecado. Yo te pido que todo lo que es la atmósfera sea atada ahora en el nombre de Jesucristo, para que se desglose, se libere tu reino, donde haya libertad, manifestación, tu presencia, Señor, mi Dios eterno. Todo lo que está cautivo sea libertado por tu Espíritu. Te pido, Señor, el poder, el dunamis, la asistencia, para que usted me lleve, me enfoque y podamos llevar las palabras como usted nos ha impartido en el Espíritu Santo. Yo te pido, dame la disciplina, ayúdame a escucharte, Espíritu Santo, y a poder transmitir tus palabras, no las mías, tus palabras. Y sea usted abriendo los corazones, las mentes, todo lo que está cautivo, y que el mensaje pueda llegar como usted lo ha plantado en mi corazón. Pon las palabras, pero ayuda, Señor, a que todo aquel pueda comprender tal y cual tú quieres que sea comprendida estas palabras, para que puedan, Señor, mi Dios eterno, ser capacitados, preparados y también, Señor, mi Dios eterno, molestados, para que haya una indignación en el espíritu y pueda haber un despertar y pueda haber el origen y pueda haber el deseo, el anhelo ardiente de volver a amar lo que tú amas y aborrecer lo que usted aborrece. Padre, si volvemos al diseño, si tú nos devuelves la visión como cuerpo, Señor, ya no habrá más desenfreno, porque cada cual estará ubicado en este tiempo presente, sabiendo que hay una gran demanda y una necesidad real de que podamos volver a la visión, mi Dios eterno, para que de esta manera podamos hacer discípulos, Señor, convertir a las naciones y hacerlos discípulos. Padre amado, yo te pido en esta hora, Espíritu Santo de Dios, inquieta toda mente, alma, cuerpo, corazón, y quita, destruye y aleja toda distracción, toda obra de las tinieblas que quiera venir a turbar, a confundir, a doblar las palabras, a sembrar cizaña, quede reprendida. Te pedimos en esta hora, Espíritu de Dios, usted es el que trae convicción de pecado, es usted el que pone el deseo en nuestros corazones para que nosotros podamos hacer la obra conforme a tu voluntad, mi Dios eterno. Mira toda indiferencia, mira toda dejadez, mi Dios eterno. Es precisamente por estas razones que el enemigo ha ganado tanto terreno, por la indiferencia, por la dejadez, por el egoísmo, porque cada cual se resuelva, porque es un tiempo complicado, Señor, mi Dios eterno. Pero yo sé, Señor, y yo te pido que tú despiertes lo que tengas que despertar, que tú levantes los corazones que tengas que levantar, y que tú, Señor, corrijas lo que tengas que corregir. Porque a fin de cuentas solo tú puedes hacerlo, Señor. Solo tú puedes levantar a tus hijos. Solo tú puedes, Señor, mi Dios eterno, edificar tu iglesia. Porque si usted no edifica, en vano aquellos que pretendemos edificarla, Señor. Así que te pedimos, Señor, que te glorifiques en esta hora. Y que sea usted obrando, trayendo convicción y un despertar de toda indiferencia, mi Dios eterno. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amados, si retomamos la palabra en Romanos 10, capítulo 10, verso 9 al 10. Mire estas palabras. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y lo detenemos ahí. Solamente utilizamos
ese breve verso que no está completo, porque hay que darle una interpretación correcta. Vuelvo y lo leo, y vamos a utilizar varios textos que van a validar el punto que le vamos a impartir, que le vamos a enseñar hoy. Escuche bien, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y lo primero que usted necesitamos todos comprender es qué está diciendo aquí, cuál es la enseñanza del apóstol del Cordero o por el Espíritu. Que si confiesas a Jesús por Señor, pues lo primero que necesitamos es volver, y vamos a ir con evidencia histórica, pero evidencia sólida. Usted necesita comprender qué significa, cuál es la connotación textual de Señor. ¿Qué significa Señor? Y cuando usted va y busca en la historia, va a indicar que los judíos, a quien se le confirió la palabra de Dios, en el tiempo del Nuevo Testamento, el lenguaje que ellos hablaban era griego, pero había que traducir el Viejo Testamento de hebreo al griego. En esto ellos se reúnen judíos, se reúnen ciertos maestros, rabinos, para poder interpretar, traducir del hebreo al griego. Y se crea lo que es la Septuaginta. Si la estoy diciendo bien, Septuaginta. Esa es la interpretación, las palabras cambiadas del hebreo al griego. De ahí, entonces, la palabra que antes se decía, se describía a Dios, era Yahweh, era Jehová, Yahweh, mayormente Yahweh o Adonai. Ellos la llamaban Adonai. ¿Por qué? Porque entendían que no era digno para ellos, no les era permitido llamar a Dios, sino por algunos nombres puestos por ellos, para no decirle Dios directamente o decirle de otro nombre, ¿no? Cuando usted busca en el literar, y vamos a buscarlo aquí, vamos a buscarlo primeramente en evidencia, la palabra griega, Señor, es Kyrios, que es kupiok. Es el término que aparece en la Septuaginta, Biblia en el griego y el Nuevo Testamento para traducir a Adonai y Yahweh, y también para referirse a Jesús como Señor. Kyrios, Señor, amo, dueño, maestro. En el mundo antiguo podía referirse a dueño de casa, autoridad civil o un esclavo. En la Biblia se convierte en el título divino aplicado a Dios y a Jesucristo. En el Antiguo Testamento los judíos usaron Kyrios para traducir a Adonai y el nombre sagrado Yahweh en la Septuaginta. El Nuevo Testamento aparece más de 600 a 700 veces como título de Jesús, reconociendo su autoridad divina. Confesar Jesús Señor, Jesús Kyrio, era una declaración de fe y autoridad espiritual. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Por la Escritura. Ok, mire esto. Si vamos a Hechos 16 y vamos a leer desde el verso 16 en adelante, quiero que usted se fije en esta historia. Quiero que usted vea esta conversión, lo que sucedió. ¿Y por qué es esta explicación? Mire esto. Hechos 16 dice: y sucedió que mientras íbamos al lugar de la oración, y esto es Pablo y Silas, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando esto a Pablo. Se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándole sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas.
Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Escuche bien ese verso 27. Y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 30, verso 31, ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y ahí sale la palabra nuevamente Señor. Cree en el Señor Jesús. Señor primero. Señor primero. Ahora, ¿por qué hablamos esto? ¿Cuál es la intención de todo esto? Si usted no conoce el origen de donde vienen estas palabras y el porqué y la intención, usted no está capacitado para comprender cuáles son las falsas doctrinas, enseñanzas, de lo cual usted tiene que estar capacitado para poder presentar defensa, como le enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando está instruyendo a Timoteo como discípulo, él le dice: es necesario que tú estés capacitado, preparado y que ejerzas el ministerio de evangelista. Recuerda bien el don que te ha sido conferido, avívalo, y es necesario que tú insistas, instruyas, redarguyas, e insistas y persistas en esto. ¿Por qué la insistencia y la persistencia? Para poder preservar la tradición tal y como fue referida. ¿Por qué? Porque se pierden detalles en el camino. Por eso el obrero de Dios, el discípulo de Cristo, siempre tiene que referirse, comprender por qué se dicen las cosas y por qué se necesita presentar defensa. ¿Por qué se necesita presentar defensa? Porque hay una falsedad, porque hay algo que es falso, que es mentira, hay algo que necesita ser descubierto. Pero ¿qué sucede? Que si el pensamiento del tiempo presente, el acondicionamiento de la sociedad, del mundo, de las personas que han evolucionado, como le llama el mundo, el pensar no es ese. El pensar es que cada cual vele por lo suyo y que ninguno se entrometa, en otras palabras, en la vida de otros. Pero eso es un pensamiento del sistema mundo, no es el pensamiento de Dios. Porque el pensamiento de Dios es el amigo, es aquel que da la vida por el amigo. El pensamiento de Dios es: yo entregué a mi unigénito Hijo para todo aquel que cree en Él, no se pierda y sea salvo. El pensamiento de Dios es: yo no quiero que el impío perezca, yo quiero que proceda al arrepentimiento. Pero ¿cuál es el pensamiento de Dios? Hablado por Isaías: Señor, pero ¿cómo ellos van a creer si no tienen quien les predique la palabra? Y usted podrá pensar, si usted estructura estas palabras en un término conformista o en un término meramente eclesiástico de la reunión de los domingos, usted va a considerar que la predicación que se refiere a Isaías, cuando está hablando y narrando: Señor, pero ¿quién? Si no tienen quién. Y de hecho no es Isaías, el Espíritu hablándole a Isaías. Isaías después lo habla, lo responde. Pero el llamado es porque no pueden arrepentirse, porque no tienen quien les predique. Ahora, ¿qué es la predicación del Evangelio? La predicación del Evangelio es la salvación, es la verdad contra la mentira. No existe otra forma, amigo y amiga que estamos escuchando. La permisibilidad, el ser permisible o el ser querer, pues que cada cual se resuelva en esta melcocha que hay,
no te hace un discípulo capacitado. Un discípulo capacitado te hace tú conocer toda la verdad, tener fundamentos, raíces sólidas para poder debatir, para poder en el momento indicado por el Espíritu tener el depósito correcto para tú poder entonces hacer defensa guiado por el Espíritu. Guiado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay que ganarnos las almas. Hay que convertir lo que está en tiniebla a la luz admirable. ¿Por qué? Porque en un error la persona no es salva. Dios puede hacer muchas cosas, pero la responsabilidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es ir y hacer discípulos. Si eso no se cumple, ¿cuál es el propósito de ser iglesia? Si no se tiene la eficacia de la agudidad, de ser agudos como lo que nos han mandado a hacer, entonces, ¿de qué me sirve? ¿Cuál es el propósito? Si yo me voy a condicionar a los tiempos por evitar tener discordia, persecución, por evitar, por tratar de estar en paz con todo el mundo, ¿de qué me sirve ser creyente? Yo soy creyente para mí mismo, pues yo creo que eso es ser egoísta y Dios no lo aprueba. Y no eres entonces un buen discípulo, un buen creyente. Somos igual que lo que la parábola Dios mismo trajo. Y dijo, claro, se está refiriendo a los talentos, pero la enseñanza sigue siendo la misma. Conozco, Señor, que tú recoges donde no sembraste. Conozco que tú eres así, pero yo lo escondí porque tuve miedo. Esa parábola aplica para el presente de lo que estamos viviendo. Es por eso que nosotros necesitamos replantearnos lo que es el ser discípulos del Señor y hacer discípulos, y mayormente los líderes. Yo no estoy hablando directamente a toda persona, pero en realidad la convocación generalmente del Espíritu es para los líderes, para los pastores, los que están en adelante, porque ellos son los que están a cargo de poder levantar discípulos, para poder hacer discípulos. Y para poder hacer discípulos hay que quebrantar los pensamientos del mundo. Hay que quebrantar las doctrinas del mundo. Y para quebrantar eso hay que ser guiados por el Espíritu Santo. Y no se puede enseñar otra cosa que no sea el completo de la verdad del Señor. No estamos llamados a asociarnos con las tinieblas. No estamos llamados a sencillamente buscar, a recibir aprobación. Estamos llamados a romper, a destruir el molde del pensamiento humanista para poder volver a ser eficaces en este tiempo de tanta demanda. ¿Por qué vuelvo y repito el tema del Señor? Y de hecho no he tocado los otros textos que los voy a tocar. ¿Por qué es tan importante? Porque las tinieblas siguen ganando terreno. Hay vidas que se están perdiendo. Hay personas que están en un gobierno errado. Y si usted y yo, que somos los que somos llamados, entonces, ¿cuál es la eficacia? No es ser egoísta. Yo recibí salvación y ya, y ahí se quedó. Eso es algo trivial, eso es algo liviano, eso solamente es el principio. Pero ¿y lo demás? ¿Y lo demás? Lo demás, ¿dónde está la eficacia? La razón por la cual he sido adquirido. Dice la Escritura que nosotros hemos sido comprados, que nosotros hemos sido adquiridos con un propósito. Mire, y ese propósito, todos los discípulos y todos los apóstoles del Cordero, por eso es que Jesucristo dijo, el que quiera ser discípulo mío, tome su cruz y sígame. Ahora, también dijo Jesús que el obrero que pone las manos en el arado no es digno si vuelve para atrás. O sea, tenemos que seguir hacia adelante. Pero vuelvo y repito, si nos acondicionamos y aclimatamos nuestra mente a vivir una vida de, no es mi responsabilidad, eso no me corresponde a mí, pues la realidad es que no se ha perdido la eficacia. Se ha perdido la razón de ser. Porque la razón de ser iglesia es esta. No existe otra razón. Claro, que todos podamos complementarnos y llegar al conocimiento pleno de Cristo. ¿Pero por qué? La pregunta de Efesios 4, el mandato apostólico a través de Efesios 4 que el apóstol Pablo lanza después de darnos los dones, después de capacitar a la iglesia,
tiene una raíz de ser, tiene un propósito. Mira, la palabra dice que cuando se pierde la visión, el pueblo se desenfrena. Y el desenfreno es hacer cualquier otra cosa que no es la visión del reino. Entonces, es necesario que usted comprenda que la persecución de todos los que nos precedieron precisamente fue por defender la justicia, por defender la verdad. No lo que ahora la gente trivialmente llama justicia. Eso son cosas del mundo, peleas y pleitos que ellos se resuelvan allá. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en hacer discípulos. En que hay mucho pueblo que simplemente está en la lalandia, está perdido. Pero ¿cómo no van a estar perdidos si nosotros mismos no hay un buen depósito? ¿Por qué traje el tema de lo que es de Señor? Porque bueno, aquel que no cree que Jesucristo es Dios, pues no es salvo. Así lo dice la Escritura. Aquel que no cree, que no entiende que Jesucristo es Dios, 100% hombre, como lo dice la Escritura, puede haber confesado a Jesucristo como su Señor, pero no tiene un entendimiento o una comprensión y mucho menos acepta a Jesús como Dios, sencillamente está cojo. Esa confesión es una confesión que no sirve, no es válida, no es válida. Y eso es lo que enseñan muchas por ahí. No, Jesucristo yo lo respeto, es un Señor, es un profeta. Pero por eso la Escritura dice, Él es Señor de señores y Rey de reyes. Pero la insistencia es, Jesucristo vino hombre, pero siempre fue Dios. Solamente se negó a mover y a operar como Dios. Pero ese es el misterio, que es donde se necesita la fe para comprender o para aceptar lo que Dios dice, punto. A Dios se acepta y se recibe como Él quiere, no como en mi intelecto puedo razonar y comprender o justificar a Dios. No, Él es Dios. Él vino y se hizo hombre, siendo Dios, se despojó de su gloria. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Pero ¿qué pasa? Que pues, como decidimos abrazar, evitar el contender, evitar el defensa, el presentar defensa ante el Evangelio, pues no podemos, eso no es un buen discípulo. O sea, no se puede ser un discípulo de Dios y ser indiferente realmente al tiempo presente. Por eso, desde el principio, la intención es genuina y es clara. Necesitamos replantearnos y para que usted vea, solamente necesita echar un ojo cuál es el tiempo presente. Y el tiempo presente, si yo se lo resumiera, es una indiferencia. Es una indiferencia cada cual velando por lo suyo. ¿Por qué? Porque así nos ha llevado la vida, así nos ha enseñado el mundo, así hemos sido adoctrinados. Pero esa doctrina tiene que ser rota en 1000 pedazos, porque ¿dónde está el amor que tanto profesan? ¿Dónde está el amor que tanto dicen? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está el amor? Realmente, ¿dónde está el amor? Porque estás viendo que tu prójimo está en un error, pero tú no tienes, entendiendo que pues si no tienes la capacidad o no quieres hacerlo, pues déjame decirte que necesitamos volver al principio, llenarnos del Espíritu Santo de Dios y ser instruidos para poder en el amor, guiados por el Espíritu Santo, poder alumbrarle los ojos del entendimiento, descubriéndole la verdad. Porque si tú no le hablas toda la verdad, pues ellos no van a saberlo. Ahora, después de saberlo, si ellos no quieren arrepentirse, pues ya eso es diferente. Pero usted está haciendo el trabajo que se supone para lo que nosotros hemos sido conquistados. Porque dice que nadie puede llamar al Señor, Señor, si no es porque tiene el Espíritu Santo de Dios. O sea, en otras palabras, nadie puede reconocer a Jesucristo como Dios si no tiene el Espíritu Santo de Dios. O sea, los únicos que le reciben, que reconocen que Jesucristo es Dios, es porque el Espíritu de Dios está morando en ellos. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no? Ahí es donde nosotros necesitamos volver a ser iglesia. Ahí es donde viene entonces la oración, el ayuno, la convocatoria, porque sabemos que solamente por el Espíritu Santo de Dios es que puede llegar a ser abierto los ojos del entendimiento de aquellos a los cuales el enemigo quiere que ellos se mantengan en tinieblas, porque esa es la misión de Satanás. Satanás lo único que... ¿Para qué y por qué? Porque mientras ellos estén en oscuridad, sencillamente para él, eso es lo que él quiere. Esa es la intención del enemigo. La intención del enemigo es poner cualquier justificación, cualquier excusa, mantenerlos cautivados de alguna manera para que de esa forma no les resplandezca el evangelio. Ahora, lo que hemos sido llamados a libertad,
que tenemos y poseemos o entendemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de ser? La razón de ser es precisamente descubrir y deshacer las obras de las tinieblas. Y por eso no es una invitación, por eso se manda, porque es un mandato. Es un mandato que Jesús hizo para ir y hacer discípulos a las naciones. Ir y hacer discípulos de la doctrina de Cristo. Y para esto se va a sufrir persecución. Porque eso fue lo que sucedió con todo. Pero como les digo, es más fácil evitarla. Porque en verdad, mira, no es fácil. No es fácil tú poder coger y denunciar a lo que ellos tanto aman con devoción. Que te traigo un ejemplo de María, te traigo el ejemplo de los mormones, te traigo el ejemplo de los santos de los últimos días, te traigo el ejemplo de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Tan sencillo como eso. Pero la pregunta es, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está el evangelio, el discipulado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque nos hemos acomodado simplemente a ser salvos nosotros y a conservar lo que sabemos, evitar la contienda, porque nos han enseñado, nos han adoctrinado a que hay que tener paz con todo el mundo. Pero eso no es lo que el reino enseña. Eso no es la razón ni el propósito, ni tan siquiera pasa la Biblia. Porque eso lo mencionó Pablo, y Pablo lo que dijo fue, mientras sea posible, en lo que son condiciones de que no interfiera con lo que es el reino. Pero usted conociendo esto, por eso les vuelvo y les digo, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde realmente está el amor? ¿Dónde está el amor? Usted para eso tiene que conocer primero Escrituras. Conocer para que usted fue adquirido. Conocer cuál es el discípulo, quién es Dios, quién es Cristo, cómo es que se acepta el Señor. Y conocer para qué y por qué. Porque el Señor dijo que solo, como dice, vuelvo a la Escritura de Romanos 19. ¿Qué dice aquí? Que si confiesas con tu boca que Jesús, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. No dice, si tú dices que Jesús es solamente, ¿verdad?, el Hijo de Dios, el Señor. No. Si tú confiesas con tu boca a Jesús por Señor, si tú lo confiesas por Señor, por Dios de tu vida, por Dios. Otra escritura que lo valida. Vayamos un momentito a Filipenses 2:11. Mire esto. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. ¿Que es Señor? ¿Que es Señor de qué? Que es Dios. Que Jesucristo es Dios. Punto. Lo que pasa, volvemos, si lo tratamos de razonar, cómo Jesucristo es Dios y a la misma vez es Hijo. Porque esa es la asignación que el Padre, o sea, que unido, ellos son tres, que son uno. Pero eso es la soberanía de Dios. Dios se despojó de sí mismo, tomó condición de siervo, se hizo hombre, o más bien, más fácil, se hizo maldición. Tomó un cuerpo semejante al de pecado, igual que el de nosotros, sin pecado. Pero ese es el misterio. Es precisamente ese es el misterio. Ese es el evangelio. Y esa es la fe que se requiere para ser salvo. Para ser salvo se requiere reconocer públicamente que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios. Entonces, sigue enseñando y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Mire 1 Timoteo, la insistencia de 1 Timoteo 6:15, la cual manifestará su debido tiempo, el bienaventurado, el único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis lo describe de esta forma. Entonces pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Por qué Señor de señores? Porque no es un señorcito. No es un señorcito, no. Esto que le están hablando a Jesús no es para que usted comprenda que es un título. Cuando dice Señor es que Él está por encima de todo lo que se dice Señor. En este contexto, Él está por encima porque Él es Dios. Él es el Señor. Él es Dios. Él es Dios. Y ese es uno de los primeros fundamentos para usted poder comprender que Jesucristo no es hijo meramente en posición de hijo de Dios, pero Él es Dios, 100% Dios, 100% Dios. ¿Ve? Dice Apocalipsis 19:16, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes
y Señor de señores. Ahora veamos esta escritura. Primera de Corintios 12:3. Mire esto. Y por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Ahora, ¿qué es anatema? Anatema es un objeto de maldición. Anatema es algo que se proclama a Dios. Note esto. Yo necesito que usted estudie el contexto de la escritura. Yo necesito que usted se haga estudiante de la palabra, porque ella está escrita para poder enseñarnos a nosotros identidad, para poder nosotros entender en este tiempo cómo presentar defensa. En este caso, por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que todo el que llama a Jesús anatema no tiene el Espíritu de Dios. Usted necesita comprender que esa es la manera de medir, de identificar quién porta el Espíritu de Dios y quién no lo porta. Fíjese cómo le está diciendo. Ahora, llamar anatema, ¿qué? ¿A qué se le dice anatema? A un objeto que se le rinde culto, pleitesía, como si fuera Dios. Eso es un anatema. Anatema es un objeto de maldición, realmente. Es un objeto que Dios llama maldito. ¿Ves? Llama maldito. Y usualmente, usted puede ver en la historia, desde el Génesis, todos los libros, lo que el Señor personalmente maldecía, que llamaba anatema, eran a figuras, objetos creados por los hombres para ellos adorarle, pedirle, inclinarse ante las figuras semejantes al cielo, a los ángeles, semejantes a lo que está debajo. Y eso usted debe de leer Éxodo 20. ¿Qué es lo que está proponiendo? ¿Qué es lo que le está diciendo a los corintios? Pues le está enseñando el apóstol Pablo el primer fundamento crucial, que para identificar quién porta el Espíritu y quién no, para que podamos entender, pero esto no va a pasar así, porque esta escritura no se queda ahí. Vuelvo, por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. En otras palabras, Jesús es maldición. Ahora, ¿cómo lo dicen los demás, estos hombres, los que hablan y aceptan? No, Jesús es un profeta, Jesús fue un gran hombre, un hombre muy bueno, pero Jesús no es Dios. Jesús no es Dios. Pues le están llamando precisamente todo lo contrario. No pueden llamarle a Jesús Dios porque no portan el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo van a creer? ¿Cómo ellos van a creer si no es que Dios presenta un cuadro? Mire, el Espíritu Santo de Dios es maestro en arreglar escenas para crear ámbitos, para que los hijos de Dios estén expuestos en una situación o en algo. Esto es por el Espíritu. Los demonios y los diablos les gusta fabricar escenas y eso no va a servir de nada, porque eso delante de Dios eso no sirve. Estamos hablando de realmente cuadros que Dios provoca por medio del Espíritu Santo de Dios, arreglos divinos que son creados por el Espíritu Santo de Dios, oportunidades que cuando el Hijo de Dios se apercibe en el Espíritu y comprende la identidad, lo que porta, la importancia de lo que es el Evangelio, tienes la identidad clara, él no va a desaprovechar una oportunidad para establecer con verdad, con amor y justicia, la palabra del reino. La palabra del reino que puede salvar al que Dios ha señalado para ser salvo. Pero esa es la oportunidad. Eso no dice que tiene un título. Eso es para todos los hijos que hemos sido comprados, que hemos sido separados para poder anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿ves? Entonces, esas son las oportunidades arregladas por Dios para uno poder presentar, establecer, impartir, implantar una semilla o una palabra de liberación, de libertad. Una palabra, mire, como sentarnos un ejemplo con nuestros amigos los católicos, sentarse con la Biblia y empezar a leer Éxodo 20, pero empezar a leer un ejemplo. Solamente traigo un ejemplo. La escritura que dice, porque a ningún otro es mediador de los hombres, sino Jesucristo hombre. El único mediador
entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pudiéramos leer esa escritura. ¿Pero por qué? Porque es necesario que salgan del error. Porque dice la escritura que por los medios del error es que Satanás ha engañado a mucha gente. Entonces, ¿a usted le importa o no le importa a la gente? ¿A usted realmente lo ama o no ama a la gente? ¿O es un amor mundanal? Un amor pasajero. Un amor de que estamos bien, estamos happy, estamos felices. Pero eso no es un amor verdadero. Eso no es el amor que Cristo expresa. Cristo dio su vida. Cristo entregó su carne, su cuerpo, su sangre. Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Cristo fue condenado como un criminal, acusado. Mentiras sobre él. Lo acusaron con mentiras para que usted y yo y la humanidad sea salva. Amigo mío, ¿cuánto sufrió Cristo? Pero después de él, ¿cuánto los apóstoles sufrieron? Le hemos dicho que Timoteo murió a los 85 años de edad, cuando ya un viejo, un anciano, salió al frente de la calle a defender el postulado de la fe, porque había una caravana de herejes, de paganos, invocando a otros dioses. Él se metió en el medio a los 85 años de edad. Hoy dirían, ay muchacho, pero ¿qué tienes que hacer tú en la calle? Ya tú eres un anciano. Quédate tranquilo en tu casa, ya tú luchaste, ya tú hiciste todo, ya tú trabajaste, ya tú estás retirado, quédate en tu casa. Mire, vuelvo y repito, el que dice eso no sabe de qué espíritu es, no sabe de qué espíritu es, no sabe para qué ha sido llamado, no entiende la importancia de la vida para lo que realmente nosotros hemos sido llamados, es precisamente para incomodar a este mundo. Porque eso es, para eso la iglesia ha sido establecida. La iglesia ha sido establecida para incomodar a este mundo, para que haya señalamiento de justicia. Ese es el propósito de la iglesia, ser opositora de la obra de Satanás. Es precisamente la iglesia la que detiene, la que interfiere con las obras de las tinieblas. Si no, entonces es precisamente, ya yo se los he dicho de la manera que yo no sé cómo más decirlo, pero es precisamente por eso es que hay tanto entretenimiento. Es precisamente por eso es que se ha perdido la eficacia. Y es por eso que estamos llamando por el Espíritu Santo. Hay que replantearse. Y yo no lo llamo reforma, porque esto es algo que siempre ha estado. Una reforma es cuando hay algo totalmente erróneo que se desconoce, y llegó esto para hacerlo válido y incorporarlo. Yo lo llamo una convocatoria a analizar. Usted puede ver qué es lo que está sucediendo. Es la indiferencia más grande en la historia. Es una indiferencia. Es una indiferencia. Una indiferencia. Y que hay que replantearnos a los líderes, principalmente a los líderes, hay que replantearnos qué es lo que estamos enseñando. Porque es que si no hay un envío, si no se instruye, porque es que ese es el hecho, ese es el propósito. En otras palabras, esa es la razón de ser. Si no, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué Él dio la vida? ¿Por qué todos los apóstoles murieron y los discípulos? Y todos los que han querido vivir santa y piadosamente, ¿sabes por qué? Porque ellos eran los que confrontaban las tinieblas. O no le dijeron a este rey, Juan el Bautista, no confrontó a Herodes diciéndole, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito. Y no por eso le cortaron. Bueno, por eso fue encarcelado. Y luego, por la misma mujer la cual él denunció, le mandaron a decapitar. Juan el Bautista fue decapitado. Entonces, ¿por qué eran muertos de miles, de centenas de miles, las personas en las plazas de Roma? ¿Por qué eran muertos? Porque profesaban a Jesucristo. Entonces, ahora, como se ha modernizado el evangelio, en la modernización se olvidó y se perdió lo que es la eficacia, lo que es la razón de ser, el sentido de ser cristiano, el sentido de ser creyente. Sí es cierto que no estamos hablando de enemigos, somos enemigos del enemigo. Él es nuestro enemigo principal.
Sabemos que Efesios 6:18 me parece que dice y establece, si no es Efesios 6:18, es Efesios, está en las Escrituras. La Escritura dice, en algún lugar, dice el apóstol Pablo, que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, es espiritual. Pero a quien el espíritu está dominando con mentira es al hombre. A quien tú le hablas es al hombre en el sentido espiritual. Usted que tiene fe, reconviene en el espíritu y usted permite que el espíritu obre. Pero vuelvo a lo que Isaías clamaba. ¿Cómo podrán escuchar si no tienen quien les predique? ¿Cómo pueden ser instruidos si no tienen quien les enseñe? Pero ¿cómo es eso posible? Cuando hay tantas personas que tanto dicen que aman a su prójimo, que tanto se llenan la boca con obras, pero son obras muertas, se los he venido diciendo, son obras muertas, porque la razón de ser y el replantearnos en esta hora, y se lo digo por el espíritu, hermanito y hermanita, yo te lo digo, yo me estaba bañando ahí lo más tranquilo, yo a serte sincero, debido a la maldad de muchos, yo te voy a hablar claro, yo pues simplemente me pausé, simplemente, y he permitido que Dios, pues, hasta que Dios me hablara otra vez. Pero hubo, pues, en mi corazón lo que está depositado. No sé tú, mira a ver si el diablo me lo depositó, pero obviamente no es el diablo. Me lo depositó el Espíritu Santo de Dios porque hay una indignación. Te guste o no, hay una indignación. Y aquí muchos de los puertorriqueños, de los latinos, hemos venido a esta sociedad, aquí, para venir a hacernos friendly, amiguitos de las tinieblas. Yo no sé, pero vuelvo y repito, necesitamos replantearnos. Mire, si estuviera el apóstol Pablo vivo, estuviera Cristo vivo, ellos harían una asamblea tan gigantesca para reunir verdaderamente a los hombres temerosos de Dios. Y lo primero que replantearían sería, ¿qué doctrina estamos enseñando? ¿Estamos realmente discipulando? ¿Estamos siendo efectivos? Pues la verdad no. No, yo le respondo. ¿Por qué lo sabemos? Porque mira el avance de las tinieblas. Y de hecho, pareciera que ellos son los que controlan. Pareciera que la masa controla. ¿Y la iglesia dónde está? ¿Dónde está realmente? ¿Dónde está? ¿Dando buenas obras, dando comida? No, de la comida. Imparta a Cristo, ore. Haga defensa del evangelio, donde tiene que hacerse defensa. En cada situación donde Dios lo exponga. Pero vuelvo y repito, se está enseñando, se está discipulando, capacitando, haciendo discípulos, preparándolo para a su vez hacer la persona discípulo a otro. Se le está dando las herramientas al cuerpo de Cristo para que a su vez ellos puedan hacer discípulos. Se les está dando el entendimiento, el despertar, porque esta es la visión de la iglesia. Vuelvo y repito, si no, pues yo no sé, pero simplemente es una organización más. Es una fundación sin fines de lucro. Es solamente un club social. Pero no está la eficacia. ¿Dónde está la eficacia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la operación? No la hay, porque no hay un discipulado. No se está discipulando y capacitando para el tiempo tan perverso que estamos viviendo. Todo lo contrario, nos lisonjan y nos ponen mordaza y hay unas persecuciones horribles para aquellos que realmente deciden ejercer y denunciar lo que es el pecado, denunciar lo que es herejía, denunciar lo que está mal y que de hecho sacarlos del error, porque ninguno practicando la ley. Una pregunta que yo les hago, a mí una vez en cierto lugar me detuvieron alguna vez la policía, eso hace muchos años atrás, y me detuvieron porque estaba unas millas por encima de la velocidad máxima. Entonces yo le dije al oficial, oficial, dígame en toda la número 2, eso fue en Bayamón, en la número 2. Y a los que saben, yo no sé si ahora lo arreglaron, pero cuando uno viene subiendo de la número 2, después de la alcaldía de Bayamón, subiendo la número 2 completa hacia el Costco, a mí me detuvieron, eso me detuvieron en un shopping, ahora ni me acuerdo cómo se llama ese shopping, pero eso fue cerca de la Paico Food, por allá arriba, en la número 2. Entonces yo le dije, señor oficial,
pero es que aquí no hay ningún letrero, yo no vi ningún letrero, y en verdad no lo había, no estaba mintiendo. Y él me dijo, no, mijo, si el letrero, no, eso no tiene que ver, eso no importa si hay o no. La ley dice que aquí es a tal velocidad, y a tal velocidad, y eso, esté el letrero o no esté el letrero, es a tal velocidad. Y me engancharon el ticket, me engancharon la multa, y ni saben lo que pasó, como quiera que sea. Pero a donde yo voy es, por desconocimiento, el pueblo no está pecando. El pueblo está pecando precisamente con conocimiento. Y precisamente, y si no tuvieran el conocimiento, pues hay que enseñarles. Porque para esto es que Jesucristo apareció, para denunciar las obras del infierno, para hacer evidente quién es Satanás y cómo está operando, para poder buscar a lo que se perdió. Para esa es la razón de la iglesia, esa es la razón de ser. Pero vuelvo y repito, se está discipulando, se está instruyendo, y si lo quieren llamar así, motivando, para que las personas comprendan, para prepararlas para la vida diaria, vamos, la vida diaria, la vida práctica, incitándolos intencionalmente. Cuando tengas una oportunidad, presenta defensa, pero correctamente. Mira, estar instruido para todo el que demanda. ¿Cómo se demanda prueba de la fe? Por ejemplo, te vienen los mormones, ¿qué le vas a decir? Te vienen los católicos, ¿qué le vas a decir? Te vienen los testigos de Jehová, ¿qué le vas a decir? Pues nada, ¿qué le vas a decir? Bueno, como aceptan a Jesucristo, pues está bien, sigan ustedes con lo mismo. No, usted necesita estar capacitado y saber que Jesucristo es Dios. Necesitan saber que la palabra enseña exactamente que a ningún otro tenemos por mediador de los hombres, a ningún otro resucitado para vida eterna, ningún otro, no existe en los cielos que nadie que esté sentado a la diestra de Dios. Solo Jesucristo, Dios, es el único que está en su trono, y es el mediador que Dios lo constituyó como mediador por los hombres. Mediador es el que intercede, el que ora, el que día y noche está clamando por sus hijos. No existe otra persona. Usted necesita tener fundamentos. ¿Para qué y por qué? De manera intencional. Como por ejemplo, digamos, bueno, mira, ningún otro es mediador entre Dios y los hombres. Mira qué simple. Timoteo 2:5. Mira qué simple. Porque hay un solo Dios. Mire esta escritura. 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. Mira cuál es el contexto de la escritura. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Entonces, esto está escrito en la Biblia para los católicos. Esto está escrito en los textos originales de donde se construye o se interpretó la Biblia, del griego primeramente al inglés y después del inglés al español y a diferentes idiomas. Y usted lo puede buscar en la Biblia, en los contextos originales. Usted va a encontrar esta escritura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un mediador? Un mediador es una persona que intercede, que se pone a favor de nosotros, a favor de la humanidad. Entonces, estos son los principios y la escritura que se necesita conocer para que usted pueda tener identidad y saber ser efectivos por el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido llamados. Ese es el llamado de la iglesia, ese es el llamado de los hijos de Dios. Ese es el llamado que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado, o sea, hasta ahí llega. Necesita anunciar, confrontar, exponer, defender, presentar defensa. Si creen, serán salvos. Si no creen, dice la escritura que ya son condenados. Entonces, no es que se le condenó, es que el que se niega a creer que Jesucristo es Dios, él mismo se ha condenado. Ahora, ¿qué se sigue haciendo? Se ora, que ese es el amor más grande, orar para que el Espíritu Santo de Dios
que se nos ha revelado a nosotros también se pueda revelar a sus vidas. Pero tiene que haber una declaración, una enseñanza, una confrontación, porque ese es el material que el Espíritu de Dios va a utilizar para desmentir la obra de las tinieblas. Recuerden que la Escritura enseña y dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ¿cómo conocerán la verdad si no es que alguien les predica? ¿Cómo conocerán la verdad si no es alguien que les disputa? Entonces, es precisamente por esta razón que se necesita replantearnos si realmente somos discípulos del Cordero, si estamos capacitando, levantando discípulos para que a su vez hagan discípulos. Ese es el replanteamiento del Espíritu. Esta es la palabra que tenía para compartir, esta es la intervención que tenía para compartir, tal como me la dio el Espíritu, así mismo la doy. Se está haciendo la obra, realmente. Bueno, Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, te adoramos, te bendecimos. Te pedimos en esta hora, Señor, que pueda llegar a quien tenga que llegar, Señor, mi Dios eterno, para que todos podamos volvernos a ti y que podamos ser sal en la tierra, luz en la tierra, Dios eterno. Capacita a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, en esta hora, Padre amado, a salir de la indiferencia, de la comodidad, del egoísmo. Señor, a romper, Señor, los moldes del mundo, los modelos del mundo. Dios mío, solo tú puedes levantar el corazón. Solo tú puedes, Señor, poner inquietud en nuestras mentes, alma, cuerpo, espíritu. Solo tú, Señor, mi Dios, puedes destruir toda fortaleza de demonios. Solo tú puedes inquietar y levantar una inquietud en el corazón de tus hijos, Señor, en esta hora. Padre, quita toda indiferencia, toda dejadez, toda frialdad, porque sabemos que solo tú pones en nuestros corazones arrepentimiento, porque eres tú, Señor, el que nos guía. Arrepentimiento, Señor, en esta hora. Eres tú el que puede levantarnos, Señor, mi Dios, de la dejadez, de la vagancia, de la pereza, del desánimo, de toda falsedad, mentira, hipocresía. Solo tú, Señor, reconvienes, tú reargulles, tú reprendes nuestros corazones. Te pedimos en esta hora, Señor, que usted reprenda nuestros corazones, que usted corrija nuestros caminos, que usted, Señor, mi Dios eterno, traiga un despertar, Señor, mi Dios, y que podamos replantearnos, Señor, mi Dios, la razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? Hasta que todos alcancemos el conocimiento pleno de Jesucristo. ¿Y cuál es ese conocimiento? Ese conocimiento es toda tu verdad. ¿Quién eres tú? ¿Por qué eres tú, Cristo? Que volverás. Pero ¿qué esperas de nosotros? ¿Cuál es la demanda urgente del Espíritu? ¿Cuál es la demanda urgente que hay en este tiempo tan lleno de maldad? ¿Cuál es la demanda? Fuera la lisonja, el comprometer el evangelio, en diluirlo, en mezclarlo, en deshacer toda obra y doctrina de hombres para instaurar la doctrina del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que sea usted obrando en los corazones de toda aquella persona que realmente se arrepiente delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú deposites en nosotros y nos enseñes una vez más, Señor, a ser discípulos, y que nos capacites y nos dé las estrategias, el amor, tu presencia, para que con tu presencia podamos, Señor, capacita a tu iglesia, capacítanos, Señor, enséñanos cómo hacer discípulos, Señor. Danos la gracia, la eficacia, el amor, danos el poder, danos las herramientas, la unción, la gracia, el dunamis, el denuedo, el poder, la autoridad, la sabiduría, la ciencia, tu presencia, el amor. Señor, todo lo que necesitemos, capacítanos, Padre, para que Señor, poder hacer discípulos, para poder lanzar las redes, Señor, mi Dios. Llévanos, Señor, deposítanos, Señor, en donde seamos efectivos, Señor, y ayúdanos a poder comprender tus palabras y a volver a la identidad de hijos de Dios, a volver al entendimiento del Cristo vivo, para que de esta manera nosotros podamos dar un testimonio fiel delante de tus ángeles. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú llenes tus vasos,
que tú llenes cada vasija, Señor, que nos llene completamente de tu aceite y que nos vuelva, Señor, la pasión, el amor, el deseo genuino de conocer quién eres tú, Señor, mi Dios eterno. Llévanos, Señor, a enamorarnos de ti una vez más. Vuelve nuestro corazón hacia ti. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor, mi Dios eterno, de todo nuestro corazón. Y prepara nuestros corazones, prepara nuestro espíritu. Capacítanos, Señor, mi Dios, para que podamos ser efectivos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te damos gracias en esta hora. Y todo aquel que decide arrepentirse, decide volverse a Dios, solamente lo que único necesita es decírselo al Señor. Decirle, Señor, perdóname. Yo necesito ser instruido. Yo necesito ser discipulado. Yo quiero ser ese discípulo, Señor, que puede hacer discípulo. Yo quiero, Señor, yo necesito que me instruya. Yo quiero volver a tu primer amor. Yo quiero volver a conocerte. Yo necesito conocerte. Yo necesito ser lleno de tu gracia. Yo necesito ser capacitado, instruido por ti, para poder instruir en su momento, en su tiempo, cuando usted diga, Señor mi Dios eterno, yo me vuelvo a ti. Y a todo líder, dígale la verdad, sea sincero, reconozca la verdad. No pase por alto lo que el Espíritu está hablando. Sea sincero, sea humilde. Haga la introspección, analice, mire a ver el planteamiento que hicimos al principio. Realmente estamos discipulando, estamos dando doctrina, estamos enseñando al cuerpo de Cristo, estamos capacitando y dando las herramientas para que ellos puedan hacer discípulos. Estamos entrenando y exhortando para cuando estén en el mundo, en la posición, en el lugar donde Dios los plante, poder presentar defensa del Evangelio. Estamos verdaderamente instruyendo al pueblo de Dios, estamos capacitando, estamos preparando. ¿Es realmente eso cierto? Y si usted sabe que no, dígaselo. Sea sincero y pida la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que yo sé que el Señor sin medida se va a derramar a la vida de cada uno de nosotros para poder ser efectivos en este tiempo de maldad. No seamos más permisibles, no seamos más diluidos, sino podamos ser luz sin mezclas. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Las escrituras que tocamos como base, va a encontrar que tocamos 1 Timoteo 2:5. Leímos Hechos 16, del capítulo 16. Me parece que llegamos hasta el 31, 32. Usted lo puede leer hasta el 40. Leímos Romanos 10, 9 al 10. Filipenses 2:11, 1 Timoteo 6:15, Apocalipsis 17:14, Apocalipsis 19:16, 1 Corintios 12:3, que ahí es donde me amparo, y más bien en todas las escrituras que hemos mencionado, pero esta es la que más describe y da a entender la obra y la operación de las tinieblas en cuanto a lo que es Jesucristo, que es Dios. Y todas las demás afirman de lo que es la identidad de Cristo como Dios, como soberano. Y ya lo demás es historia. Usted puede buscar en la historia de Timoteo, que fue el líder de la iglesia de Efesos, y los demás líderes y las personas que han sido mártires. Me recuerdo ahora a Guashmaní, y cómo fue después el día que fue libertado de la prisión en la cual fue condenado de manera injusta por presentar y hablar de Cristo como rey, fue allí mismo ejecutado, fue muerto, lo mataron el mismo día que realmente iba a ser liberado. ¿Por qué? Porque el que en ese entonces reinaba o gobernaba en la China, pues no quería que él saliera a predicar, porque era una oposición directa contra el reinado de esta persona, ¿no? Y por eso lo mataron en la cárcel. Estamos hablando de que Guashmaní, eso no fue hace más de tanto tiempo atrás. Y así han muerto los que verdaderamente, realmente han presentado defensa digna del Evangelio. Y precisamente por eso Dios le confirió a ese hombre tanta revelación, igual que a muchos otros grandes, igual que a usted, igual que a todos, a muchos, en este tiempo presente en el cual estamos viviendo. Nuevamente, medita, hermanito y amiguita, medita en los caminos, medita y replantéate. ¿Estamos siendo efectivos en este tiempo?
¿Realmente estamos ganando territorio para el Señor o se ha cedido terreno? ¿Se ha permitido que el enemigo tenga terreno? Replantéate la pregunta. ¿Estamos discipulando? ¿Estamos instruyendo y levantando hombres fuertes y mujeres fuertes para este tiempo? Para que a su vez las generaciones venideras puedan presentar defensa ante el Evangelio. ¿O van a ser arrastrados nuestros jóvenes con lo que hoy llaman evangelio? Porque es una mezcla de totalmente difamación, mentira, engaño y falsedad, donde la elección es lo que está a la orden del día. Usted puede elegir, y de cuando acá se ha dado una amplia gama de elecciones. Solamente hay una elección, y la elección seguirá siendo, es y seguirá siendo Jesucristo. Él es Dios, Él es el único camino que conduce a la salvación eterna. Él es, por el cual las naciones temblarán. Dice que todo ojo le verá y toda lengua va a tener que confesar cuando lo vean que Jesucristo es Dios. Cuando Él descienda desde los cielos, toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Pero amigo y amiga que estás escuchando, permita a Dios que cuando ese día ocurra, entonces estemos en la posición correcta para no salir huyendo y podamos a voz en cuello clamar por nuestro Dios Todopoderoso, porque esos son los que van a ser levantados, esos son los que van a entrar en el paraíso. Los otros, pues, la noticia es que no es una buena noticia. Así que nada, Dios los bendiga, Dios los guarde. Será hasta la próxima.